Lo de Chile es, mire lo que hacen en Chile. Tienes una franja electoral en prime time de 8 de la noche a 10 de la noche o de 9 a 11. Prime time, ¿eh? Te dan tus minutos, tú compras lo que te da la gana, los pones y ya está. Entonces, pero no puedes poner nada fuera de esas horas. Nada. O sea, no puedes poner un comercial fuera de esas horas. Y fuera de ese tiempo. Entonces, hoy en día la OMP gasta un montón de plata de los peruanos en comprar a los canales y a los radios la franja electoral. Y lamentablemente los partidos ni la usan, ni les interesa. Mandan el mismo comercial que se repite 10 veces, ¿no? Un refritazo. No usan ese espacio para hablar con todo el mundo. Es terrible. Tenemos que hacer una pausa, pero si estamos calentando recién la voz. ¿Ya? Alberto Belaúnde regresa con ustedes y les explica. Yo quiero que les expliques a la gente qué de bueno tiene lo que ha mandado el ministro Zavala, que valga la pena decir, oye, que tomémonos pues una semanita para incorporar estos temas. Una semanita, no creo que puedan. Un mes para incorporar estos temas pues en el proyecto definitivo. ¿Ya? Vamos a la pausa y regresamos. Eso es a pensar más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Adquiere ya la última edición de nuestra revista Ondas, la revista cultural de Radio Santa Rosa. Conozca nuestra historia y a quienes son parte de ella. Ondas, adquiérela a solo 3 soles en Girón Gamaná. Ondas, la revista cultural de Radio Santa Rosa. Colabora y apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Ondas, la revista cultural de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán todo el Perú. Prepárate para vivir esta fiesta de fe. 400 años intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, Rosa de América. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en el aire, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a las emisoras dominicas y que presenta a esta hora A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y seguimos conversando con Alberto de Belaúnde, que además tengo que decirlo porque tiene una larga tradición política, me ha traído un libro lindo regalo. Sí. Yo conocí a su abuelo fue un gran diputado arequipeño. Que además dedicó su vida a la política y después a seguir escribiendo. Yo digo que fue mi entrevistado de más edad, creo que tenía 95 años cuando lo entrevisté. Perfecto, ¿ah? Lúcido. De una vida, te digo, una memoria para el pasado
fascinante. Entonces, había estado él en la revolución del 50 del equipo, pero no los protagonistas. Entonces, claro, como tú comprenderás, cuando tienes en historia un testimonio vivo, pues lo tratas de aprovechar. La entrevista existe. Pero bueno, vamos a regresar al nieto. Hay un dato anecdótico que a mí me gusta mucho, que es que mi abuelo publicó un libro de memorias, se llama Político por vocación. Sí. Y porque una de las cosas que yo siempre he lamentado, mi abuelo vivió hasta 104 años, o sea, nada que reclamarle a la vida. Claro. Pero no iba a verme como congresista. Te hubiera cosa encantado. que me hubiese encantado y a él también. Y a él le hubiera Entonces, encantado. revisando el otro día sus memorias, encuentro, que los leí cuando era muy chico, encuentro un capítulo que es La primera vez en la Cámara. Ya. Y él llega al Congreso a los 30 años, que es la edad con la que yo llego al Congreso. Y cuenta cómo él llega con una agenda reformista y se frustra mucho porque tiene una mayoría muy conservadora que bloquea el tema. Entonces es muy gracioso porque leo el capítulo y es como si mi abuelo me estuviese hablando y dando consejos a través de su propia experiencia. Es una experiencia realmente linda. Y le pasó exactamente lo mismo. Bueno, regresemos. ¿Qué tiene de bueno lo que propone? Aparte esto de la democracia interna, que me parece genial. Luego el tema de financiamiento político, que va a ser hiperacotado, mucho más marcado en sus controles, etcétera. Nunca quieren ponerle sanciones penales, ¿ah? Ojo. Disculpe, todo el mundo me dice, pero ¿por qué no es delito lo de David Heredia? Porque a los congresistas no les da la gana, ¿ya? Porque son ellos los que tienen que meterlo en el Código Penal. Ya, bueno, listo, te expliqué, ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la parte de cómo hacer que la plata del narcotráfico no se meta a la campaña? Yo creo que hay una propuesta del Ejecutivo que es fundamental. Y yo lo que quiero es que mis colegas reflexionen mucho, porque creo que ya si solo aprobamos eso, hemos avanzado 100 años, que es la posibilidad de que la UIF levante el secreto bancario a los políticos desde el momento que son precandidatos. Estupendo. Precandidatos, o sea, todavía ni siquiera eres candidato oficial, claro, y ya la UIF sabe si tienes movimientos extraños, si estás lavando dinero, ya, ahora, si tienes desbalance patrimonial. Como la presunción de inocencia existe en el Perú, ¿qué debe hacer la UIF ahí? ¿A quién comunica? En ese caso, la UIF tendría que comunicar al jurado, probablemente al Jurado Nacional de ¿Y el jurado qué hace? El jurado lo que tiene que hacer en ese caso es, puede visibilizar el tema y pasarlo al Poder Judicial. Claro, porque ahí el problema es el siguiente, es lo que yo digo. La UIF le suelta los medios, ¿no? Y nosotros somos como perritos, pero nos lo comemos al candidato que ni siquiera nació, ¿ya? No nato el candidato, nos lo comimos antes. Pero el tema es que tiene que haber un procedimiento para que, respetando los derechos de las personas, pues dicen, perdón, me conozco un caso de un chico que heredó a sus padres y lo sentaron de la unidad de inteligencia financiera. Claro. Y él tuvo que explicar que había heredado a sus padres. O sea, no. Pero hasta ese momento, completamente de acuerdo con que sea confidencial. Ok, o sea, te citan a la unidad, explicas, recibí, me gané a tinca. Lo que fuera, ¿no? Bueno, Keiko se ganó plata jugando en un casino, por eso se compró su casa de playa, su terreno de playa, para ser más preciso. De verdad. Bueno, oiga, ¿y usted y su hermana cómo se han comprado este terreno en Portofiel? No, entramos a un casino y ganamos la plata. Como el premio de la Tinca para la casa de Blanca Negra Colán, por ejemplo. Ella también sacó la Tinca. Sí. Es que esa gente tan afortunada. La historia está llena de estas cosas. Claro, envidioso. No envidies mi progreso. Entonces, ahí lo que hace el jurado es decir, ahí lo visibiliza, pero primero un informe de descargar ante la unidad de inteligencia financiera. Una vez que tú descargas ante la unidad de inteligencia financiera y no queda satisfacción de inteligencia financiera notifica al jurado y al partido. Para que el partido tome una disposición sobre la situación. Porque se puede excluir de la precandidatura, se puede hacer una serie de temas. Pero claro, evita que, no sé, al tercer año de congresista, de repente sale la información que se sabía desde antes, y que ya es demasiado tarde para actuar, ¿no? Entonces, este punto yo creo que es absolutamente fundamental. Y ese es el único punto, bueno, no el único, aparte del voto preferencial, que no te lo van a aprobar pues ni de casualidad. Es más, si ese punto se aplicara a elecciones regionales y municipales, ¿qué es la idea? Que es la idea, agárrate, mamita, porque fíjense, hay una regiones enteras que se quedan sin candidatos. Exactamente, no postula nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque no es por maldad lo que vamos a explicar, ¿ya? Pero es muy raro que un distrito pues pobre, ¿no es cierto?, tenga 18 candidatos, ¿no? 5.000 habitantes, pobreza, no sé, 42% de la población, número de candidatos 18.
Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y claro, las municipalidades distritales, provinciales y los gobiernos regionales reciben recursos del gobierno central. Entonces se convierten en una caja chica de una familia o de un clan, que es el que gana. Antes se juntaban el resto de los clanes para revocarlo. Ya no se puede, felizmente. Eso ha sido un gran cambio. Por eso tenemos gobiernos municipales más estables. Pero esto creo yo que podría ser un cambio, como tú dices, fundamental, pero ¿has encontrado en tus colegas alguna disposición amable? Bueno, en la bancada sí. Ya ¿verdad? sé, Porque pero la mayoría del Congreso. todavía no lo hemos discutido, porque Ay. recordemos que esto se ha presentado hace 2 días y estamos en semana de ¿Y representación. qué es lo que espera usted de esa No, yo discusión? estoy convencido que les va a hacer una propuesta muy importante, porque creo que todos queremos que la política sea decente y que solo los mejores estén aquí, ¿no? Claro, pero el problema es que Hay una propuesta también que yo sí quiero destacar de la propuesta que está preparando el grupo de trabajo de la Congresista Donaire, que no ha entrado a ese detalle el Ejecutivo, porque es una propuesta muy orgánica, muy de código, que es la realidad actual de los jurados electorales especiales. Tremendo tema, porque de repente la gente no lo sabe, ¿ya? Pero ¿ustedes saben cómo se escoge el jurado electoral especial? Es con un ciudadano, por sorteo. Un miembro de la Corte Superior, un miembro de la Fiscalía Superior y un ciudadano por sorteo. Que además puede ser analfabeto. Además, el juez y el fiscal pueden no haber llevado un curso de derecho electoral en su vida, porque además es selectivo en la universidad. Absolutamente electivo. Así es. En las universidades que tienen el electivo, porque normalmente no tienen. En la facultad lo dictaba Carlos Blancas y yo nunca pude llevarlo porque el ciclo que lo abría, ciclo que se cruzaba con un obligatorio. Fíjate sí, tú. lamentablemente, pero yo tuve mi expediente, uno de mis expedientes de título del jurado. Qué bueno. Y ahí lo que se veía era una cosa increíble, que había una línea jurisprudencial clarísima del Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Electoral Especial actuaba a la libre. Claro. Entonces, claro, porque la actitud es un poco bueno, que revise el Jurado Nacional de Elecciones, pero entre que saca la resolución del Jurado Electoral Especial tachando un candidato, no inscribiéndolo y tal, y resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, pasaron 3 semanas, 4 semanas. No, y no solamente eso, hay casos en que 5 días antes de la elección habilita un candidato. Así es. Con lo cual, el candidato que está en Ascuas no recibe financiamiento para su campaña, porque ¿quién va a querer ayudarte a financiar una campaña si tal vez no eres candidato? Claro. No te invitan a programas de televisión. Claro. Si te invitan es solo para hablar de cómo tu candidatura está en riesgo. Así es. Y todo por un nivel, porque además los jurados electorales especiales desaparecen Así es. después de la elección. Se arman y Entonces, desarman. Hay una propuesta del código electoral del Jurado Nacional de Elecciones que me parece que está siendo recogida por ese código electoral. Para profesionalizarlo. Profesionalizarlo e Porque institucionalizarlo. En Lima tenemos 4 y en el resto del país me parece son 26. Sí. O sea que son 30, no es tan complicado. Tú podrías tener jurados profesionales de abogados, disculpen, ¿no? Pero disculpen, pero este es un tema netamente de derecho administrativo. Absolutamente. De derecho Que tienes administrativo. que tener claro puro. principio de preclusión, Así tienes que tener una es. serie de principios del derecho electoral. Y es derecho administrativo. Sí. ¿Ya? Entonces, esto no lo sabe con todo cariño un ingeniero, pues y hay un montón de jurados electorales que el tercer miembro es un ingeniero, una enfermera, una obstetriz, con todo cariño, saben hacer cosas estupendas, pero resolver en estos casos no se resuelve solamente por criterio, por buena fe. Claro. Tienes que conocer los principios. Además, yo he conocido a mucha gente de mi edad y profesores menores de la Universidad Católica que han hecho prácticas preprofesionales y profesionales en el Jurado Nacional de Elecciones con un nivel de profesionalización impresionante y que estarían llamados a postular un concurso público para estar en los jurados electorales especiales. Claro. Pero ahora simplemente chau y se van al Tribunal Constitucional. Tienes toda la razón. Yo creo que haría un concurso público un año antes de las elecciones, a un proceso de selección bien hecho. Obviamente no pueden postular gente que milita en partido. No. Y que no haya militado los últimos 3 años, digamos. En ningún año. Claro. Ya, que no haya militado, punto. Nunca. Total, acá en el Perú no milita nadie. O sea que no va a ser tan complicado. Y que tengan experiencia, mejor se han practicado el Jurado Nacional de Elecciones, puntajes se han practicado el Tribunal Constitucional, etcétera. Esas son novedades interesantes, porque te implica tener un sistema armado. ¿Ya? Si hay democracia interna, donde participan todos los peruanos, con voto obligatorio, qué pesado, más así ir a votar. Ahora, eso cuesta, hay que armar una elección nacional enorme. Ya, primarias con voto obligatorio,
De ahí, secundarias, ¿no? Y la otra es cambiar la fecha de las elecciones parlamentarias. ¿Cómo lo hace Francia? O sea, miren, nos hemos copiado el balotage mal, ¿ya? El balotage lo inventaron los franceses, la segunda vuelta. Y la primera vuelta es un domingo y la segunda vuelta es 2 domingos después. O sea, no es 2 meses después. Y no se elige Congreso ahí, se elige Congreso después. ¿Por qué? Porque sabiendo quién es presidente, yo puedo saber si le quiero dar mayoría o le quiero dar oposición. Obviamente los partidos esto le tienen terror porque dicen eso es el camino al bipartidismo. No necesariamente, no es el camino al bipartidismo, pero sí es el camino a partidos más sólidos. Sí. Y eso es lo que al final queremos. Y otro tema clave que está en las dos propuestas, porque también hay muchas cosas que dialogan, es no puede ser que los partidos aparezcan simplemente en las elecciones generales. Claro. Es una obligación de participar en las regionales y en las municipales. Y yo diría más allá. Y eso está en la propuesta de transparencia también. Sí. O sea, si no participas, o sea, esto que me guardo mi inscripción para venderla, no puedes. Y algo que yo quiero cuidar mucho en el debate y ver qué suceda es que yo lo que siento es que hay a veces una sobreregulación de los partidos y una subregulación de los movimientos regionales y locales. No hay ninguna. Con lo cual, ninguna. Discúlpame, yo gracias a la OMP he viajado por todo el Perú hablando de financiamiento de partidos políticos. En el caso de movimientos regionales, ni siquiera tienen la obligación administrativa de dar cuenta. No ni tienen que hacer primarias. Siquiera. Así es. Nada. Y desaparecen. Claro. Legalmente desaparecen. O sea, levantan plata, que puede ser plata de cualquier procedencia, no tienen obligación, pueden hacerlo, pero no tienen obligación de dar cuenta de nada. Porque los otros partidos por lo menos pueden mentir, ¿no? Pero por lo menos dan cuenta. Ya, estos ni siquiera mintiendo. Y luego desaparecen. Entonces de ahí salen candidatos que se compran su casa, ¿no? Que se van de viaje. Todo con la plata de la campaña que levantaron. Y dicen, hermanito, no gané, ¿qué cosa quieres que haga? Ya no te puedo hacer el favor. ¿Qué tal? Entonces hay un incentivo de, si tú eres alguien que quiere lanzarse a la alcaldía, funda tu movimiento en 2 minutos. En 2 minutos, no tienes que pasar por primarias, no tienes que hacer ningún tipo de negociación política. Un kit electoral. Que te sirve además para gimnasia electoral, ¿no? Como para ir armando tus bases. Claro. Y ya. Entonces, una cosa que tenemos que cuidar en esa reforma es que no vaya a ser que, claro, volvamos a poner requisitos muy altos a los partidos políticos y descuidemos los movimientos regionales y locales. Los movimientos regionales tienen que estar regulados también, es un escándalo. Total. Pero te juro, son 20. Además, ¿qué pasa? Ya los movimientos regionales que tienen sus caciques locales no quieren pertenecer a partidos nacionales. Por 20 razones, porque los partidos nacionales les imponen obligaciones, pues tienen que llevar sus bases al mitin del jefe, qué sé yo. No, nosotros vamos solos. Muy bien. Pero ese vamos solo es tan atractivo como, reitero, se presentan 18 a la presidencia regional. Y tú dices, ¿por qué si en el Perú no tenemos ni el 1% de la población inscrita en un partido político? Nadie quiere militar y todo el mundo odia la política. ¿Por qué a la hora de las elecciones hay... no, es que si hay una gran participación. Se presentan 100.000 personas a distintos cargos. No te pases, claro. No son 100.000 personas, son 100.000 personas que tienen otro interés, que no es el de ser alcalde o presidente regional. No, quieren colectar plata. Pero en fin, nos vamos a la pausa antes que nos mande el productor. Pausa, llaman de todo el Perú. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, aviso de último minuto. Ahora sí, nos vamos de paseo a la ciudad del eterno sol, Sayán, con los amigos de la radio. Este sábado 6 de mayo. Aún quedan asientos. Reservaciones al teléfono 427-6793 o visítanos en Girón Camaná 158, Cercado de Lima. Vivamos el año jubilar de nuestra patrona con Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. El cristianismo es un camino de fe que nace de un evento testimoniado por los discípulos de Jesús. Como nos dice San Pablo,
Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se pareció a Pedro y a los 12. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hoy es viernes, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Queremos agradecer a todas las personas que se están comunicando por interno y este tema de la reforma electoral, por cierto, ha causado gran interés, y también a los que nos mandan sus mensajes y preguntas a través de las redes sociales, a través del Twitter o por medio del Facebook Live, gracias a Radio Santa Rosa en este caso. Gracias a las emisoras dominicas estamos al aire en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, entonces, tenemos un proyecto de ley del Congreso, un proyecto de ley del Ejecutivo. Lo que tienen que hacer la Comisión de Constitución, como es lógico, es escoger, qué miedo, ¿no? El cut and paste el remiendo en el Congreso de la República es como para llorar. Porque además todavía estamos a tiempo, porque Oye, todavía el grupo de trabajos todavía no presenta el informe final, digamos. Pero aún si lo presentara, ¿no? Sí, y todavía no se aprueba en la Comisión de Constitución, que va a ser, creo que, un espacio muy interesante. Creo que ahí deberían ser los grandes cambios. Y ya en el Pleno ver solo los temas más polémicos. Claro. Porque si vamos a entrar al detalle en el Pleno, mira, esto se aprobará en 2031, ¿no? Claro, yo no creo que cambien el voto preferencial. El Senado tal vez lo aprueben, pero va a ser muy impopular a nivel social, pero a los congresistas sí les puede interesar. No creo que apoyen la unidad de inteligencia financiera. Ni siquiera lo quisieron hacer en la delegación de facultades legislativas. Cada vez que le dices unidad de inteligencia financiera les da diarrea. Ya, disculpen, no, pero de verdad, o sea, les da un miedo. No creo que tampoco quieran primarias únicas y nacionales. Entonces, probablemente lo más importante, el corazón de la reforma, muera antes de nacer. ¿Qué van a aceptar? Van a aceptar financiamiento público, de todas maneras, ¿no? Más financiamiento público. Van a subir los montos por los cuales tú puedes hacer donaciones a los partidos políticos. Y eso es lo que van a hacer. Y eso es, yo confío, yo tengo fe, Rosa María, en que podemos lograr cosas más importantes. Pero yo hay algo que he planteado desde la campaña, que si no deberíamos, digamos, hacer una propuesta y llevarla a referéndum. Porque lo que sucede es, tienes a sectores especializados en estos temas haciendo propuestas que, claro, son incómodas para los políticos, obvio, porque claro, si no es una reforma incómoda, no sirve. Claro, es que como dicen, o torongo no come o torongo. Entonces, a mí me han dicho muchos parlamentarios, es que yo no me voy a suicidar. Claro. Tú me quitas el voto preferencial y me matas. Me someto a una cúpula. Y además, por más que les digas que van a haber elecciones primarias, con la OMP, no te creen. No. El jefe del partido me saca y me pone en otro sitio. Así es. Y como me odia, ¿no? Ya no voy a estar ahí. Entonces es un porque más finalmente, fíjense, el Perú tiene como una especie de stock de políticos, ¿ok? Que se van cambiando de camisetas, pero si ustedes ven son siempre los mismos, a tal punto que generan caos como el siguiente. O sea, la actual vicepresidenta fue ministra de Alan García, entonces Alan García le manda a su chiquita por el tema de Olmos, ya está, y listo. Entonces tú dices, oye, pero claro, cambió de partido, pero nunca estuvo en ese partido, fue ministra, pero ahora es vicepresidente del Perú en otro partido, ¿ya? Y entonces, como digo, el caso de Donaire puede ser paradigmático, pero es el caso de casi todos. O sea, Lourdes Alcorte entró por el PPC, la segunda vez fue PPK el que la llevó, ahora es enemiga de PPK, está en la bancada del fujimorismo. Ya, ¿cómo no? ¿Tú crees que esa persona va a querer derogar el voto preferencial? Se muere pues si le quitas el voto preferencial. Ella considera que ella es candidata por ella, no por el partido que la lleva. Yo sí creo que en el esquema actual, sí, pues, el voto preferencial es una necesidad, porque te permite que mayor libertad a los electores de decidir finalmente quién quiere que lo represente. Ahora, y generas también algo que hay que ver cómo no perdemos, o sea, porque claro, el sistema de lista cerrada genera mucha lealtad al partido. Claro. Y hay un tema de lealtad a la gente que votó por ti, que también es importante mantener. O
O sea, yo, por ejemplo, tengo muy claro cuáles fueron mis temas de campaña. Yo estoy muy agradecido a los 29.271 ciudadanos que votaron por mí. Me incluí yo, Muchísimas gracias. Pero hacer una combinación de gente vieja y gente joven y logré mi combinación. Y entonces cuando se discute un tema que yo ya planteé mi posición en el proceso electoral, lo primero que pienso es no puedo traicionar a esos 29.271 ciudadanos. Entonces sí, a mí me genera un compromiso muy alto que si no hubiese... Pero escúchame, esos 29.000 ciudadanos no son tus votantes, ¿ok? Esos 29.000 ciudadanos votaron por la lista de PPK. Es verdad. ¿Ya? No, votaron primero, marcaron el cuadrito PPK y después marcaron el tuyo. Es verdad. Entonces, marcaron la agenda de un partido también. Y si tu agenda colisiona con la de tu partido, prima la de tu partido. Eso es lo que la gente no entiende. Depende de los temas, ¿no? Pero... Bueno, salvo poquísimos temas de conciencia, porque son poquísimos temas. O sea, hay temas de conciencia que son 4. Más o menos, ¿ya? Y que te van a tomar, discutir, o sea, no sé, pues pena de muerte, ¿ya? Eso es un tema de conciencia, ¿ok? Eso no va a haber unanimidad y felizmente el Perú no puede volver a ello. Pero sí es cierto que la propuesta que ha presentado el Ejecutivo sí te permite todavía ese contacto directo con los ciudadanos, que son las primarias. Claro. ¿No? Entonces eso va a ser algo... Claro, y en la primaria positivo. Tú puedes ofrecer algo. Ahora, claro, te pasa que tú dices, claro, lo que tú ofreces no tiene nada que ver con el programa de tu partido, que además el programa de tu partido no existe porque no lo han hecho todavía. Lo que habría que hacer es ajustar el cronograma para que ya esté hecho, ¿no? Ese es el tema, o sea, tendrías que... Porque además hay algo que creo que los partidos tienen que hacer que no están haciendo ahora. Que si te das cuenta, tú tienes el plan de gobierno pensado para el Ejecutivo. Sí. Y no tienes un plan de gobierno congresal. No hay agenda. Puedes, digamos, traducir parte del Ejecutivo en una agenda legislativa y interpretar. Bueno, que con Fujimori hecho que va a gobernar a través de las leyes, hasta ahora no la vemos. Debería haber también, con esos formatos del jurado, un capítulo que sea cuál es tu agenda mínima de partido, y ahí, si tú aceptaste ir en esa bancada, esa es tu agenda. Claro. Ahora, al final de cuentas, el problema central, te digo yo, nos vamos a misa, no les voy a contar nada ya, pero lo que yo creo es que no hay tiempo para conocer a los congresistas. Ese es un tema central. Pero lo bueno aquí con primarias sí. Las primarias serían en julio y las elecciones en abril todavía. Claro. Hay más tiempo, ¿no? Porque si es en julio, 2 meses antes empiezas como a moverte un poquito. Claro. Y estamos hablando de mayo. Claro. Entonces, creo que sería un esquema positivo. Y acá lo importante es, o sea, las reglas electorales no tienen un color, no tienen un rostro. Exacto. Las reglas electorales lo que buscan es el bien para el país. Y así como hemos estado unidos frente al desastre natural y frente a la reconstrucción, hay que estar unidos también en la reconstrucción política. Eso. Entonces creo le salió que... político. No, es que creo que es importante que, no importa dónde vengan las propuestas, de Frente Amplio, del Fujimorismo, de Podemos por el Cambio, de transparencia, del jurado, si son buenas, hay que aplicar. Bueno, nos tenemos que despedir porque es la hora de la Misa del Señor de la Justicia, un evento al que yo recomiendo a todos los políticos peruanos asistir, incluido el presidente del Poder Judicial, para que vea lo que es la demanda por justicia que hay en este país. Vaya acá a la iglesia y usted ve lo que va a ver, no lo va a creer. Nos tenemos que despedir hasta el martes. ¡Yeah! El fin de semana largo. Ya. Cuídense mucho. No gasten toda su plata. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Universidad San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Presenta el microinformativo de la hora. 9 de la mañana, 1 minuto, información internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó haber recibido la solicitud de refugio de 3 militantes